Bien, estamos de vuelta con ustedes esta tarde, 1:20 del miércoles 23 de febrero, y hoy vamos a hablar de la situación del campo venezolano y tema agroalimentario también desde el punto de vista de propuestas y lo que hoy se vive en este sector que es clave para el desarrollo del país y que en los últimos años ha sido uno de los más afectados, como ha denunciado Fedeagro en su momento, que varios rubros han estado al borde de un paro técnico por la dificultad de acceso a materia prima, insumos agroquímicos, semillas, y también por la carencia de renovación de tecnologías. Hoy la realidad es distinta, pareciera, así lo plantean algunas organizaciones no gubernamentales y asociaciones gremiales en este sentido, que hablan de un repunte de la actividad agrícola en nuestro país, pero también en paralelo hay denuncias como la que vamos a abordar en principio en esta entrevista con Edison Arciniegas, que es presidente del Centro de Estudios Agroalimentarios en nuestro país, el tema de la seguridad, del sicariato y por supuesto las amenazas a los productores agrícolas en el campo de Venezuela. Mencionaba en una nota de prensa, leemos rápidamente, el día martes, que existe hoy una ola de violencia en el campo venezolano que incluye 2 intentos de sicariato en lo que va de 2022. Aseveró que frente a esto hay una absoluta inacción de los organismos del Estado. Gracias por estar con nosotros. El gusto es mío, amigo mío. Esta realidad que se viene denunciando, el abigeato, la inseguridad en el campo venezolano, no es algo nuevo para los productores, que no hablamos de una denuncia que surgió en 2022, pero hay un incremento. Hablamos de un rebrote. Ahí han sucedido algunas cosas en los últimos meses. La primera, hay un cambio de actitud del Instituto Nacional de Tierra en términos de la reafirmación de los derechos de propiedad de los productores. Hay decenas de negaciones de rescate, de improcedencias de rescate, operados por estas mafias especializadas en el saqueo y en la reventa de tierras, que son quienes las han promovido. Y lamentablemente esas decisiones administrativas, también acompañadas en muchos casos de decisiones de los tribunales de la República, no encuentran correlato en el apoyo a la fuerza pública. ¿Qué te está traduciendo eso? Que tú tienes un papel que dice que tus tierras son tuyas, pero las tienes ocupadas. Esos ocupantes, cuando ven que el Estado empieza a darte la razón, se tornan mucho más violentos, ocupan mayor porcentaje de la unidad de producción, incrementan los niveles de saqueo, incrementan los niveles de acoso, y ante la carencia de apoyo institucional que en el pasado tuvieron y que todos los indicios apuntan que ya no lo tienen hoy, entonces parecen estar recurriendo al apoyo de grupos violentos. Se está incorporando el poder de fuego. Como no puedo lograr que el Estado me apoye, una invasión que fue semiviolenta se torna plenamente violenta. Entonces tenemos más de 300 incidencias de acciones de acoso violento en las zonas rurales. Tenemos más en lo que va de año. En lo que va de año. Estamos hablando de menos de 3 meses. Estamos hablando de 40 días, 40 y tantos días. Estamos hablando de un año que apenas está empezando y que todavía no tiene 2 meses. En lo que va de año estamos hablando de 3 secuestros activos. En lo que va de año estamos hablando de 40 invasiones reactivadas y profundizadas. Casos, por ejemplo, un caso como el caso de Boralito en el estado de Barinas, una finca chiquita, menos de 100 hectáreas, de un productor que más que llamarlo productor deberíamos llamarlo campesino, al cual una de estas mafias se le metió en su finca y no hay manera de sacarlo. El presidente del INTI dice que él tiene razón, las autoridades dicen que él tiene razón, pero los ocupantes tienen cercado a él y a su rebaño en torno a su casa en 2 hectáreas. De más de 100, de cerca de 100 hectáreas, él tiene 2 o 5 hectáreas máximo. O casos como el de Daniela Pérez en el sur del lago, quien logró también reafirmar su propiedad, que las instituciones le dieran la razón, y cuando las mafias se dieron cuenta que ella continuaba denunciando que ellos no se quieren salir, aunque las autoridades ordenaron que se salgan, lo que empezaron fue a amenazar y terminó en un intento de sicariato hace 3 semanas, y a día de hoy no hay una sola acción de parte del Estado. Entonces tenemos ante un Estado que parece estar jugando a la omisión. Te doy la razón administrativamente, te doy un papel que dice que tienes derecho de propiedad, discursivamente digo que estoy al lado de la producción, pero no le terminan de dar la orden a los cuerpos de seguridad del Estado de que cumplan con su deber y con lo que quieren hacer. Porque además uno conversa con los militares, uno conversa con los cuerpos policiales y lo que te dicen claramente es que tienen órdenes de no actuar, que ellos saben quiénes son, que ellos los tienen identificados, que ellos han hecho investigaciones, que ellos les tienen los expedientes levantados, pero que no los dejan actuar contra estas mafias. Y estas mafias también, como más allá de lo que pueda ser la vida natural del desarrollo de las actividades en el campo, ¿cómo también se repercute lo que se está viviendo en este sentido en la productividad, en la disponibilidad? Porque al final el usuario hoy puede ver un anaquel donde existe el producto, donde en el caso de los que se dedican a la ganadería pueden ver abastecimiento de carne y todo esto, pero
en la práctica, en el campo, no sabe, tal vez el ciudadano de Caracas, de las principales ciudades del país, lo que hay más allá, que el campesino hoy vive estas situaciones de agresión, vive también una dificultad en el tema de la vialidad agrícola, pero en particular la agresión, la expropiación de manera fáctica de esas tierras, ¿cómo repercute también en los niveles de productividad? Mira, tenemos algunas cosas concretas. Venezuela tiene uno de los mayores retrocesos de la frontera agrícola que ha registrado país alguno en el mundo. Nosotros llegamos a tener una frontera agrícola efectiva, es decir, tierras efectivamente aprovechadas tanto para agricultura como para ganadería cercana a los 20 millones de hectáreas. Hoy nosotros no llegamos a los 7 millones aprovechadas, hay un retroceso importante. Y esto tiene mucho que ver con este ciclo de invasiones que se ha prolongado excesivamente en el tiempo. Porque unidad de producción que estos grupos, que estas mafias toman, unidad de producción que se inactiva, la saquean, venden las maquinarias, venden las infraestructuras, parcelan y microparcelan, degradan la capa vegetal protectora y degradan la capa de suelos destinados a la agricultura. Parece que ellos encuentran un equilibrio convirtiendo en matorrales de bajo valor biológico a todas las fincas donde se metan. Su negocio no es producir, su negocio es saquear y revender tierra. Y lo puedes revisar. Hay todo un correlato en estados como Barinas, como el Zulia, como el norte del estado Mérida, que es el sur del lago de Maracaibo. Esos grupos son nocivos para el plato de comida. Y está sucediendo una paradoja en Venezuela, producto del efecto psicológico a nivel del clima de inversión que generan estos grupos. Y es que el 60%, entre el 60 y el 67% de los factores que hacen que el campo venezolano no sea un punto de atracción de inversiones, como lo están haciendo otros sectores en forma tímida, responde a un elemento de seguridad, un elemento delictual. ¿Quién va a invertir en un sector donde no tienes la seguridad de que lo tuyo es tuyo, donde te roban, donde si no te dejas robar, te amenazan y donde si insistes en buscar las vías administrativas te pueden sicariar? Estamos ante la colombianización del campo venezolano, porque pareciera que estas mafias especializadas decidieron aliarse con los grupos armados. Yo lo decía más recientemente, mira, nosotros podemos lidiar con las vías administrativas, nosotros podemos lidiar con los tribunales, nosotros podemos lidiar con los cuerpos de seguridad del Estado, pero con el poder de fuego no podemos lidiar. Porque en Venezuela ese gen que los colombianos tienen de salir a matarse con rapidez lo tenemos recesivo. Nosotros no tenemos esa misma facilidad. Los productores venezolanos, cuando se ven ante el desideratum de armarse y defenderse de quien está ocupando su finca, prefieren entregarla. Nosotros no somos tan hijos de Caín como nuestros hermanos colombianos, pero caramba, el Estado tiene que hacer cumplir la ley. Y el otro gran efecto es que aquí, mientras en este país el año pasado el sistema alimentario registró un crecimiento del 8%, mientras el comercio del alimento puede haber crecido hasta 10%, mientras la agroindustria creció más de 5%, el campo decreció 3%. Es decir, en Venezuela hay más alimentos, en Venezuela se procesaron más alimentos, en Venezuela se comercializó más alimentos, pero no alimentos ni materias primas venezolanas. Los venezolanos estamos comiendo más, un poquito más, no es mucho. Quiere decir que la seguridad alimentaria mejoró, pero la soberanía, que es la posibilidad de comer lo producido en la tierra venezolana, lo producido por los campesinos venezolanos, no mejoró. Y mientras no mejore el entorno de seguridad jurídica, de seguridad personal, de confianza, ¿cómo vamos a crecer en el campo? Porque las inversiones en el campo todas son de largo plazo. Tú haces una inversión en una unidad de producción hoy y vas a verle los retornos si es agricultura en 3 años y si es ganadería en 5. Entonces, ¿cómo yo voy a invertir para que me roben? ¿Cómo yo voy a invertir para que me maten? El caso de Daniela Pérez es un caso emblemático. Estamos hablando de una finca chiquita, es una finca de 150 hectáreas que tiene 50 hectáreas de caño que no se pueden aprovechar porque eso es anegadizo y es precisamente donde le invaden. Pero en las otras 100 hectáreas, de ahí salen 700 litros de leche todos los días. Y en las otras 100 hectáreas salen 2 camiones de plátano por semana. Es una finca plenamente productiva, que a las instituciones no les quedó de otra que certificarlo. Y aún así no hay quien le saque a esos mafiosos que le ocupan su finca. Y así como ella, más de 40 casos de lo que va de mes. Que se han denunciado en lo que va de año. Ahora, a estos temas de la seguridad jurídica y, por supuesto, la seguridad ciudadana, que también aplica dentro de este término, en los últimos años estas organizaciones venían denunciando, en paralelo a esta realidad que se vive en el campo venezolano, la presencia de megabandas que extorsionan a los productores, casos conocidos como el del Estado Guárico, en su momento con el Picure, con el Malón y con otras agrupaciones, megabandas delictivas que hacían vida o que hacen vida en estas zonas. Se hablaba del tema de la dificultad de créditos, de acceso a la materia prima, hablamos de los insumos. Hoy estos factores, ¿qué rol juegan dentro de todo este proceso en el que mencionas que ha crecido la seguridad alimentaria,
pero ha disminuido la soberanía alimentaria, es decir, se produce menos en Venezuela aunque se coma más o se vendan más productos en los anaqueles. De hecho, en términos generales, solo un estado de Venezuela le ha ido bien en el campo, que es el estado portuguesa. Ese es el único estado donde las cosas han mejorado. Por cierto, el estado de donde es el ministro de Agricultura. Es el estado donde el ministro de Agricultura mete todos los reales del Ministerio de Agricultura. Yo lo llamo el ministro de Portuguesa. En Portuguesa se siente la obra del Ministerio de Agricultura. Fuera de Portuguesa no se siente. En Portuguesa se siente el dinero de los créditos del Banco de Venezuela a través de los petros. Fuera de Portuguesa no se siente. Entonces, por eso te hago la diferenciación. A Portuguesa le está yendo mejor. Al resto de Venezuela no le está yendo tan bien. De hecho, le está yendo mal en términos agrícolas. Y sí, la alianza ahora que ya no tienen el apoyo del Estado entre estos grupos de invasión profesionales y los que el gobierno llama los tancolos, los que el gobierno llama las bandas de delincuencia organizada, es una cosa peligrosa. Yo tengo decenas de audios en este teléfono que me los remiten productores, donde quienes los amenazan se identifican como parte de estos grupos. A mí no me consta que sean parte de estos grupos, pero llegan a esa identificación. Está sucediendo donde fundamentalmente en los dos piedemontes andinos. Qué paradoja que son tierras muy cercanas a Colombia, pero también está la paradoja de que ahí está el grueso de la producción de alimentos de este país. Si usted suma los rebaños que tienen el Zulia, el Táchira, Mérida y Barinas, ahí está el 60% del rebaño nacional. Si usted suma la producción de leche, ahí está cerca del 60% de la leche. Si usted suma la rima de carne, ahí está cerca de la rima del 40% de la carne de este país. Ahí está el 80% de la palma africana. Allí puede estar el 60% de la producción de oleaginosa. Estamos ante una afectación de un circuito económico primario que es el más importante del país. Quiere decir que esa afectación termina afectando los platos de comida de los venezolanos, o al menos la posibilidad de que comamos venezolano, porque aquí hay que hablar con responsabilidad. No es cierto que si el campo venezolano deja de producir, la gente en la ciudad no come, porque tenemos 60 años comiendo los puertos. Eso hay que decirlo, eso es verdad, intelectualmente honesto. Lo que sí es cierto es que si la crisis del campo se sigue profundizando, lo que vamos a tener es más despoblamiento, lo que vamos a tener menos posibilidades de generar riqueza. Estamos en un país donde el problema de la ruralidad, más que un problema alimentario para la gente, es un problema de potencialidades económicas. Estás ante un campo que tiene posibilidad de producir alimentos para 120 millones de personas en un país que tiene 25, 26, 27 millones de personas. Con las hectáreas totales que tenemos Con todo lo que tenemos. Nosotros somos uno de los países con más agua que existe en el mundo. Y el agua es el único recurso insustituible para la producción agrícola y pecuaria. Todo lo demás lo podemos arreglar, pero la carencia de agua no la podemos arreglar. Entonces, nosotros tenemos agua, tenemos suelos más o menos buenos, no son los mejores, pero tenemos agua. Y tenemos 500.000 familias rurales. Estos conflictos ¿a qué van llevando? A la reducción del número de familias rurales en Venezuela. Estos conflictos ¿a qué van llevando? Al desarraigo del campesino. Y el campesino es una persona muy particular que tiene una especie de homeostasis, una adaptación de contexto a vivir en la ruralidad, que no tenemos las personas urbanas. Es mucho más fácil convertir en urbano a un campesino que convertir en rural a un citadino. El campesino te sabe leer la luna, el campesino te sabe cuáles son los bichos que lo van a picar y le van a hacer. El campesino entiende a la tierra, la ama, la quiere. Estamos ante gente que está actuando contra los intereses del campesinado. Entonces, aquí estamos ante un drama social y productivo. Y sobre todo estamos ante un hecho de un Estado que no termina de actuar. Nosotros necesitamos un gobierno que, al menos en los sectores rurales, gobierne. Necesitamos un gobierno que gobierne. Y gobernar es poner orden. Poner orden hacer también, cumplir la ley, que haya régimen de consecuencias. además de cumplir la ley, también dictar políticas públicas que vayan en el estímulo precisamente de la actividad económica. Y lo hemos mencionado en otras entrevistas acá, la exoneración de impuestos arancelarios a algunos rubros ha tenido un impacto negativo en la producción nacional, lo han dicho distintos invitados. En el caso del campo... Tenemos el mayor impacto, no lo tenemos ni siquiera a nivel de los rubros arancelarios, sino en la sobrevaluación de Bolívar. Lo vamos a hablar al regreso de la pausa con nuestro invitado. Edison Arciniegas es presidente del Centro de Estudios Agroalimentarios. Hacemos nuestra pausa y seguimos con más. Recuerden que en las redes sociales pueden ubicarnos @EnContextoPisoI, @Carlos Peñalosa.